¿Cuántos estudios bíblicos terminan en bautismos? La cruel verdad es que la gran mayoría de los estudios bíblicos no terminan en nada. ¿Te ha sucedido que inicias un estudio bíblico y te entusiasma porque notas el interés del estudiante y crees hasta cierto momento que ese estudiante va a decidirse por Jesús, pero termina el estudio bíblico y no pasa absolutamente nada? Cuando esto sucede, uno se cuestiona, uno se pregunta qué pasó, en qué fallé, por qué si venía la persona tan entusiasmada, por qué si le gustaba tanto el estudio bíblico, a la final no se bautizó. Bueno, este fenómeno sucede porque en la mayoría de los casos pasamos por alto un proceso intermedio que debe suceder entre el estudio bíblico y el bautismo. ¿De qué te estoy hablando? Quizás la palabra es un poco técnica, pero la vas a entender fácilmente. Integración. Muchos de los candidatos al bautismo no logran integrarse a la iglesia antes de su decisión bautismal. La pregunta es, ¿cómo se logra eso? Bueno, aquí es donde entra el grupo pequeño. Esta es la fase 3 del ciclo agrícola del discipulado, el cultivo, donde hablaremos de la integración. Ustedes están viendo en pantalla el propósito del grupo pequeño, que es incluir. Toma al individuo y lo va integrando a la comunidad poco a poco. El individuo al principio solamente tiene contacto con la pareja misionera, pero ya en el grupo pequeño tiene la oportunidad de conocer a otras personas más allá de la pareja misionera, para que posteriormente le sea más fácil integrarse al grupo mayor que es la iglesia. Y esto es necesario. Para ti quizás esto no es importante porque pensarás que lo importante es tener una relación con Dios. Pero pensar así es desconocer que el ser humano es un ser social y que nadie se siente cómodo en un lugar donde se siente desconocido. Muchas veces pasamos eso por alto. Queremos sacar a la gente del mundo y traerla a la iglesia como un desconocido, sin haber previamente conectado con la gente de la iglesia. La decisión del bautismo es una decisión radical, porque consiste en que las personas abandonen su antigua manera de vivir y adopten un nuevo estilo de vida. Y eso significa, en la gran mayoría de los casos, cortar los vínculos de amistad anteriores y formar nuevos vínculos de amistad. Por eso muchos, aunque están de acuerdo con la doctrina que aprenden, no se atreven a dar el paso del bautismo porque llegan a un lugar o van a ser parte de un lugar donde son unos totales desconocidos. Las personas deben afianzarse también dentro de la comunidad, de manera que los amigos que están estudiando la Biblia conozcan a más miembros de la iglesia, no solamente al instructor bíblico que va a su casa, no solamente a la pareja misionera, sino que poco a poco vaya integrándose con otros miembros de la comunidad. Por eso es importante que nosotros a nuestros estudiantes de Biblia, mientras que están llevando a cabo su estudio bíblico, los podamos ayudar a conectar con las personas de la iglesia, de que empiecen a ser amigos dentro de la congregación. Y en este escenario, el grupo pequeño es clave. La amistad tiene mucha fuerza y todos hemos experimentado lo bueno que es la vida cuando se tiene amigos. Hacer parte de la iglesia también significa conectar con nuevas personas. Muchos bautismos no suceden porque antes de esa decisión no hemos logrado integrar al amigo o al individuo con la comunidad. Esto que te acabo de decir tiene que revolucionar la manera como tú miras los grupos pequeños. Muchas veces pensamos que es una reunión más, que es un culto más para orar o para cumplir con una actividad semanal o con el cargo que se me ha asignado, pero en realidad el propósito del grupo pequeño va mucho más allá que solamente eso. El grupo pequeño es ante todo un lugar diseñado para construir amistad,
no es un mero culto. La iglesia no está llamada solo a reunir personas, está llamada a formar una familia que conecte. Recuerda que esa conexión o esas relaciones profundas de amistad es muy difícil que se den en grandes reuniones donde hay 100, 200 personas. En espacios pequeños es donde verdaderamente podemos conectar, donde verdaderamente nos podemos conocer. En un grupo pequeño hay tiempo para conversar, para reír, para compartir lo que vivimos a diario. El grupo pequeño debe regirse por esta tesis. El grupo pequeño no tiene el propósito solamente de adoctrinar, sino de compartir amistad, de confraternizar, comer juntos, contar historias, apoyarse en momentos difíciles, reconocer los logros de los unos, de los otros. Todo esto forma vínculos, todo esto forma amistad. Esto es lo que nosotros hemos catalogado como integración. Esos vínculos son los que hacen que la gente deje de sentirse como visita y empiece a sentirse como parte de la casa o de la familia espiritual. El grupo pequeño debe crear ese contexto para que todo se dé fácilmente. Si no lo hace, si nuestro grupo pequeño es un espacio donde no se fomenta la amistad, el grupo pequeño no está cumpliendo con su propósito. Por eso quiero compartir contigo en este video 2 seminarios y aquí en pantalla vas a ver las etiquetas para que luego de finalizar puedas con tiempo dedicarle el estudio necesario a este asunto. Hay 2 seminarios, uno de ellos que se titula El reloj del grupo pequeño. Ahí tratamos de cómo hacer una reunión más amena para cumplir este propósito. Y un segundo seminario que estás viendo en pantalla o que puedes encontrar el link en la descripción de este video, trata acerca de los errores más comunes que suceden en los grupos pequeños y que van en contravía de este propósito. Te aseguro que si ves estos videos no te vas a arrepentir, va a valer la pena cada minuto que inviertas en ese asunto. Ilustremos todo lo anterior que te acabo de decir con un ejemplo y vamos a hacer un ejemplo con nombres reales. Voy a ilustrarte toda la explicación anterior por niveles. En el primer nivel, el instructor bíblico Sebastián y Roberto quieren evangelizar, discipular a Rodrigo. Él sería el estudiante de la Biblia. Rodrigo es un hombre cualquiera, con hábitos como cualquier persona en el mundo, fuma, va a fiestas, está muy pendiente de su apariencia personal, etcétera. En este nivel, quizás Rodrigo a los únicos 2 caballeros que conoce de la iglesia es a Sebastián y a Roberto. Siguen los consejos, estos instructores bíblicos forman una amistad con él, empiezan los estudios bíblicos, les está yendo de maravilla. Rodrigo está aprendiendo, está conociendo poco a poco, está haciendo algunos ajustes en su vida. ¿Cuál es el deber entonces de Sebastián y de Roberto en este nivel? Pues pasarlo al segundo nivel, porque de lo contrario el proceso de discipulado se va a atascar. ¿Cuál es el segundo nivel? El grupo pequeño. En el grupo pequeño, Rodrigo, que es el estudiante de la Biblia, va a tener la oportunidad de conocer a más personas de la congregación, jóvenes, mujeres, otros caballeros, que le van a permitir echar raíces en el terreno de la comunidad. Así va a tener él un pequeño abrebocas de lo que significa o de lo que se siente estar entre adventistas. En este nivel 2, el grupo pequeño es ese puente entre el individuo y la iglesia. Cuando alguien llega por primera vez a la iglesia, todo para esa persona puede sentirse nuevo, incluso distante. La gente tiende a querer salir de un lugar donde no se sienta parte. Por eso el grupo pequeño es una especie de puente, un lugar donde los amigos que están conociendo la fe pueden interactuar de manera natural con quienes ya forman parte de la comunidad. No desde la presión, sino desde la cercanía. No desde lo formal, sino en un ambiente cotidiano. No como en un templo donde todo es un poco más rígido, el grupo pequeño es más flexible. En este ambiente,
comienzan a nacer amistades reales. Ahora aquí Rodrigo ya va a poder interactuar con Steven, que es un albañil de la iglesia, va a compartir con Andrea, que es docente, con Sara, con Emily, etcétera, y con sus respectivas familias. Y cuando más adelante, por fin, Rodrigo llegue al templo, ya no se sentirá como un desconocido totalmente, sino como parte. No llegará pensando que va solo, sino que está respaldado por un grupo, sabe que tiene conocidos allí y esto va a ser importante para que su proceso de discipulado avance. Del hogar con la pareja misionera a un grupo pequeño con aproximadamente 10 hermanos de la iglesia, y ahora el plan es que pase al tercer nivel, que logre ir al templo a afianzarse más en la comunidad. Esto no es nada fácil porque llegar al nivel 3, que es llevar ya al estudiante de Biblia al templo, es un desafío. ¿Por qué muchos estudiantes de la Biblia ni siquiera llegan a conocer el templo? Quizás una de las razones es porque, bueno, no cruzaron el puente del grupo pequeño que les hubiera ayudado a sentirse mejor. Pero además de esto, hay otras razones que es importante que nosotros tengamos en cuenta a la hora de integrar a nuestros estudiantes de Biblia con la comunidad, con la iglesia. La gente no va a las iglesias por muchas razones que debemos siempre tener presente. Razón número uno, bueno, no hay conexión, lo que ya te estaba diciendo. Nadie quiere estar en un lugar de desconocidos, seamos sinceros. Uno se siente raro en un lugar donde no conoce a nadie. Quizás en la iglesia tú no lo sientas así porque llevas décadas haciendo parte de ella, pero el que nunca ha ido, ir por primera vez, muy posiblemente lo va a experimentar un poco incómodo o inclusive raro. Por eso es importante el grupo pequeño. Hay una segunda razón también adicional por la cual la gente no va a la iglesia, y es porque han tenido experiencias negativas. Algunos han tenido malas experiencias con líderes religiosos o con otras comunidades religiosas en el pasado, lo que les ha generado ya una desconfianza o un prejuicio. Existe también ese concepto en la sociedad de que hay muchos cristianos hipócritas, o que los cristianos de por sí son hipócritas porque no viven a la altura de lo que predican. La gente encuentra muchas incongruencias entre lo que se predica y lo que se practica, y eso es un gran problema. Las redes sociales hoy día están inundadas de ejemplos, de situaciones, de fraudes que cometen las iglesias, y eso hace que cada cosa de estas es un ladrillo más en un muro que a veces es difícil de lograrse saltar. Por eso es importante, nuevamente, que exista en la experiencia del estudiante de la Biblia ese puente que es el grupo pequeño. ¿Por qué? Porque cuando un amigo va a un grupo pequeño, inclusive antes de ir al templo, ellos más o menos van a ir entendiendo cómo nosotros nos comportamos, y es la oportunidad nosotros de destruir esos prejuicios que ya vienen trayendo por experiencias negativas. Hay otra tercera razón que quiero adicionar, y es que hoy día hay una moda. La gente prefiere tener como una espiritualidad en privado o una experiencia religiosa individualizada. Hay quienes creen en lo espiritual, pero prefieren hacerlo a su manera, sin asistir a una iglesia, sin otras personas interviniendo. Es decir, un tipo de cristianismo solo entre Dios y la persona. Esto es un tipo de religión donde no hay espacio para una congregación. Y generalmente sucede por todo lo que ya he mencionado, experiencias negativas, etcétera, etcétera. Por eso es importante que el grupo pequeño haga parte del proceso de un estudiante de la Biblia, porque le va a permitir vivir la experiencia de la adoración en comunidad. Y la persona podrá hacer un contraste positivo, y los beneficios que se tienen en adorar a Dios
en comunidad a comparación de solamente hacerlo en privado. Cuando la persona prueba que en grupo se siente bien, va a ser más fácil que vaya luego al templo si ya pasó por una experiencia un poco pequeña en un grupo pequeño. Hay una cuarta razón por la cual la gente no va a los templos o no va a las iglesias, y son sus ocupaciones. Sobre todo hoy en el siglo XXI, las personas tienen otras prioridades, llenan sus vidas de trabajo, de amigos, de estudio, de actividades de ocio, las redes sociales, etcétera. Todo esto ocupa el interés de la gente y Dios no está en su agenda. No que sean malas personas, no es que sean del diablo o porque quieran seguir al diablo, no, sino porque no ven un beneficio en ir al templo o hacer parte de una iglesia de manera regular. Esto para ellos no es atractivo, no es prioritario, y ven más importante o más divertido o más atractivo hacer otras cosas. No es que sean personas malas, sino que sus intereses y su tiempo está ocupado en otras cosas. Por eso es importante también el grupo pequeño, porque para estas personas que están muy ocupadas o distraídas en otros asuntos, en un grupo pequeño, en poco tiempo, se les debe hacer sentir la necesidad de la salvación. A quienes no ven el peligro de su condenación, el grupo pequeño en un poco de tiempo, en una hora, a comparación de a veces de los cultos que duran 3 y 4 horas, en una hora, en un ambiente de un hogar, de una casa, en un barrio, se le advierte a la persona que su vida eterna está corriendo peligro. El grupo pequeño es una cuarta razón adicional por la cual es tan indispensable en un proceso de discipulado. Y aún hay una quinta razón por la cual las personas no van a los templos. Y es porque perciben los servicios religiosos como algo aburrido, algo repetitivo, algo poco dinámico, con una rutina que muchas veces no entienden y que les parece insípida. Sobre todo en las generaciones más jóvenes, así lo experimentan y así lo expresan. Por eso es importante que el grupo previamente pueda mostrarse como dinámico, interesante, flexible, para que la gente le pueda tomar gusto al Evangelio de Cristo Jesús desde una nueva perspectiva, sin caer en rutina y sin caer en mero formalismo. Mira, llevar al nivel 3 a un estudiante de la Biblia, que es llevarlo al templo para que empiece a familiarizarse con otras personas de la iglesia, no es fácil. Vas a tener que luchar contra todo esto que te acabo de describir, pero muy seguramente Dios te dará sabiduría. Resumamos por el momento. ¿Por qué muchas personas no asisten a la iglesia? Bueno, no es siempre por falta de fe. A veces es algo mucho más simple, como lo que hemos visto. No conocen a nadie, por eso no van. Han tenido malas experiencias en el pasado, por eso no van. Prefieren vivir, por lo tanto, su espiritualidad sola, por eso no van a una iglesia. Permanecen ocupados o interesados en otras cosas, o simplemente no van a la iglesia porque el culto les aburre. Frente a todo esto, el grupo pequeño tiene un papel clave porque cambia la experiencia previamente a que la persona llegue hasta el templo. Por eso es un puente. Él hace que la interacción con miembros de la iglesia sea real, sea humana. Por eso, si quieres ver decisiones de bautismo, no te quedes solamente dando estudio bíblico, estudio bíblico, estudio bíblico. Debes ampliar la red de amistad del estudiante. Conecta a esa persona con otros de la iglesia, sobre todo por afinidad. Si le estás dando un estudio bíblico a un joven, trata de ponerlo en contacto con otros jóvenes de la iglesia. Si estás dándole estudio bíblico a una persona mayor, ponla en contacto con otra persona mayor de la iglesia. Esta afinidad hará que se integre mucho mejor y será más fácil que tome una decisión. Tu deber es ayudarle al estudiante de la Biblia a construir nuevas relaciones, y te vas a dar cuenta que como consecuencia de esto tendrás éxito en la misión. Ahora, no me malinterpretes, no te estoy diciendo
que todos los casos sean así y que a nadie le gusta ir a los templos. Para muchas personas los templos siguen siendo esos espacios importantes para su crecimiento espiritual. Son personas que quizás ya tienen la costumbre de ir a las iglesias y que quizás también hasta su personalidad les permite hacer amigos fácilmente. No quiero caer en generalizaciones, solamente te estoy dando algunos ejemplos de los obstáculos más comunes que se encuentran. Aparentemente, habrán personas que no van a necesitar todo esto. Sin embargo, tú debes de estar ahí pendiente para ayudar siempre en la integración del estudiante de la Biblia con la iglesia. Analiza cada estudiante. Cada caso es distinto, cada personalidad tiene sus particularidades. Sin embargo, en general siempre busca vincularlo con el grupo pequeño más cercano. Siempre va a ser esto de beneficio para que no solamente tenga contactos con tu pareja misionera, sino con otras personas también. A su vez, hay que decirle a los integrantes de los grupos pequeños que se coloquen en contacto con los amigos, que tomen la iniciativa de crear amistad y que cuando este amigo por fin vayan al templo, los integrantes del grupo pequeño traten de que a su vez tengan contacto con otros miembros de iglesia, es decir, presentarle nuevos amigos o nuevos hermanos. Esto hará que se dé más fácil el tema del bautismo. Así su red crecerá y hará parte de la comunidad y lograremos todo esto antes del bautismo. Y este se dará obviamente más fácil, sin tanta presión. Iniciar este proceso amistoso después del bautismo ya es demasiado tarde. Debe ocurrir antes. Concluyamos, el grupo pequeño no es solo un culto, es un espacio intencional para que la amistad crezca. Es el lugar donde una persona pasa de conocer la iglesia a empezar a considerar la posibilidad de pertenecer a ella. Porque al final muchas personas no permanecen en una iglesia solo por lo que aprenden, sino por las relaciones que logran construir. Te aseguro que tú hoy te congregas en la iglesia donde tienes a tus amigos. Tú que ya tienes años en el evangelio, buscas hasta inconscientemente una iglesia donde tengas amigos. Imagínate cuánto más un amigo que apenas va a llegar a nuestra iglesia va a tratar también de buscar personas con las que tenga confianza y una previa amistad. Cuando la amistad es genuina, créame que la fe se fortalece. Si todo lo anterior se cumple, el cultivo seguirá creciendo hasta dar frutos para vida eterna y eso lo cambia todo. Una pregunta para reflexionar y quiero dejarte esta pequeña tarea y si puedes ir comentar aquí en el video te lo agradecería. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al grupo pequeño y que al terminar la reunión te quedaste conversando con uno de los amigos? Y me refiero a conversar, no solo a saludar. ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste hablando con un amigo que visitó el grupo pequeño? Porque a veces nos limitamos solo al saludo. Esta pregunta te la dejo para reflexionar. Si tienes rato sin hacer esto, sin conversar con un amigo que llegó al templo o que llegó al grupo pequeño, hazlo en la próxima oportunidad. Recuerda que esto es vital para el proceso de discipulado de esa persona. No olvides suscribirte a este canal, no olvides compartirlo con los hermanos de tu iglesia. Este video siempre lo hacemos sobre todo para aquellos que no logran estar de manera presencial en nuestras capacitaciones, puedan tener acceso a esta capacitación 24 horas al día, 7 días a la semana. Y también, si estuviste en la capacitación pero algo se te ha olvidado, aquí puedes siempre repasar. Recuerda que esto es Misión Posible, donde la misión sí se puede cumplir.